crecer en esto. Sí, definitivamente. Pero la pregunta queda, ¿cómo cambia uno? ¿Cómo es que pongo estas cosas en práctica? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es la manera en que realmente podemos mirar hacia atrás, decir que este año soy una persona que más ha crecido en esto que quien era el año pasado? ¿Cuál es ese proceso? Y ahí es donde entramos a la vida de David, porque la vida de David es un punto de referencia en el Antiguo Testamento. En realidad, si agarramos todas las menciones de las personas en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, encontramos que a Jesús le mencionan unos 1200 veces, a David 900 y cacho. Entonces, aparte de Jesús, David es el ser más mencionado en toda la Biblia. Entonces hay algo que podemos aprender de la vida de David y yo creo que tiene que ver con el hecho de que este David, sí, cuando nosotros le dejamos ahí, había vencido a Goliat y todos conocemos esa historia. Pero lo que le esperaba era 14 años de conflicto que él iba a tener que soportar. Desde el momento que fue ungido hasta el momento que tomó la corona como rey, era un sinfín de momentos de conflicto. ¿Sabes? Y lo que vamos a hablar, de hecho la serie se llama Creciendo a través del conflicto. El conflicto se define por la RAE como un combate, lucha, pelea. Dice, es una pura situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. En la psicología lo definen como coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Conflictos son situaciones que generan angustia. Sea bueno, sea malo, es algo al cual no me gustaría pasar. Y muchas veces nosotros vamos formando una actitud frente al conflicto. Algunos son gente conflictiva, otras personas evitan el conflicto. Otros, ahí van, escogen sus batallas. El punto es, el conflicto es una de las herramientas más usadas de Dios. El conflicto es la manera en que Dios nos permite crecer. Hay un autor que escribió un libro llamado Antifrágil. Se llama Nassim Talib y él escribió acerca de la división de las cosas. Él dividió a todas las cosas en 3 diferentes categorías. Dice, existen cosas frágiles. Las cosas frágiles son las cosas que bajo estrés se dañan. Puede ser un vidrio, puede ser una plantita muy delicada, una orquídea, le miras feo y ya se marchita, se muere. Y esas son cosas frágiles. Hay cosas robustas, cosas que al ser presentado con estrés no se dañan. Un bloque de metal, una viga, una cosa que haz lo que quieras, pues no le va a pasar mucho. Esas son cosas robustas. Hay cosas frágiles, hay cosas robustas, pero también hay una tercera categoría que son cosas antifrágiles. Ahora, este concepto antifrágil, el autor lo describe como aquellas cosas que al ser confrontado, al ser enfrentado al estrés, se hacen más fuertes. Un ejemplo que tal vez todos hemos visto son los músculos de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hago cuando quiero tener mayor musculatura? Tengo que ir al gimnasio y tengo que estresarlo, ¿no? Tengo que enfrentar a mis músculos al conflicto contra algún peso, ¿no? Y se hacen más fuertes. El ser humano es antifrágil. Vivimos hoy en una generación donde o sea, no tenemos un dios, una estatua a algún dios pagano, pero lo que sí tenemos es, todos se arrodillan ante el Dios de la comodidad. Y hemos llegado a pensar de que el ser humano es frágil.
de que cualquier cosa, cualquier conflicto, cualquier daño que es algo irreparable y muy, muy grave. Entonces, hablamos acerca del bullying en la escuela y hablamos con eso con mayor importancia que la misma educación. Ahora, el bullying, no estoy diciendo que es bueno, pero cuando el énfasis es solamente eso y no en cuanto a cómo el desarrollo de la persona, pues ahí te habla acerca de las prioridades. Hablamos acerca de reducir estrés en la oficina y no hablamos acerca de maximizar eficiencia. Hablamos acerca de la comodidad y a veces parece que hay personas cuya meta en la vida es ser las personas más cómodas que pueda existir, ¿no? Y hemos encontrado de que nos olvidamos de que el ser humano es antifrágil. Ahora, esto es parte del diseño de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Okay. ¿Y el versículo 2? Si no, está en la primera página. En la primera página lo encuentras. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hace Dios en esa primera semana? Pone orden del caos. Y después, cuando llega el ser humano, dice, ustedes han sido creados a mi imagen y semejanza para reinar. Paramos antes de que continuara el versículo, pero dice, para reinar. O sea, serán los que van a continuar mi reino siguiendo y poniendo orden en esta tierra de caos. Aún en el Nuevo Testamento se habla acerca de el conflicto entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el bien y el mal. ¿Y quién debería de ser las personas que están a la orilla de ese conflicto? Su iglesia. Entonces, la vida cristiana es una vida que está constantemente confrontado con conflicto. El mismo Pedro dice, mira, no se sorprendan cuando se encuentran en pruebas, porque la verdad, dice, es más, sorpréndase si no encuentran pruebas. Entonces Dios nos creó con la habilidad de enfrentar conflicto, y es más, el conflicto, aquí tengo mi punto principal, si tienes que ir antes, anota esto, el conflicto bien aprovechado nos moldea, nos revela y nos enseña. El conflicto bien aprovechado nos moldea, nos revela, o sea, muestra qué es lo que tenemos adentro y nos enseña. El conflicto es una de las herramientas más usadas de Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 24, perdón, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo voy a tener sumo gozo? Sí, tenlo por sumo gozo, porque el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es una de las cosas en la lista? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vamos a ir tratando y viendo en la vida de David diferentes aspectos y diferentes momentos de conflicto y cómo es que él atravesó la prueba, pasó por el conflicto, a veces bien, a veces no tan bien, pero podemos aprender algo del conflicto. La primera cosa que vemos en la vida de David, y voy a retroceder un poco acerca de las cosas que ya vimos, pero vamos a verlo con otro ángulo, es el conflicto de identidad. Conflicto de identidad, es decir, lo que soy versus lo que creen de mí. Porque cuando vemos toda la escena del ungimiento de David, encontramos algo un poco extraño. Solamente 5 capítulos tuvo el rey Saúl y ya su reinado estaba siendo desechado por Dios. Y Dios le dice a Samuel, ¿qué haces llorando? Levántate y unge a otro. Ya he encontrado a otra persona conforme a mi corazón. Y va y busca a David. Y si se acuerdan de la historia, lo que hacen es que va Samuel a la familia
de Isaí y dice, a ver, tráeme tus hijos y vamos a ungir a uno por rey. ¿Se acuerdan? Y sale el primogénito, seguro, todo seguro de que él iba a ser el hombre de Dios para ser el próximo rey. Y Dios dice, no, yo lo he desechado. Y hasta Samuel se sorprende porque dice, ciertamente es este. Sin embargo, pasan por todos los hermanos de David, están por sentarse en una comida y dicen, espera, ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo otro hijo, pero está en el campo, es un pastor de ovejas. Tráelo. Oh, lo tengo que traer. Sí, no vamos a comer hasta que lo traes. ¿Te imaginas ya el todo caliente y poniéndose frío? Y bueno, ahí busca a David. Y tal vez Isaí pensando, ¿para qué? ¿Qué pérdida de tiempo? Este muchacho nunca va a ser rey. Pero cuando él llega, Dios le indica a Samuel de que este va a ser el próximo rey de Israel. Ahora, dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, todos podían ver. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Ahora, no sé cuál es tu dinámica familiar. ¿Quién tiene 2 hermanos o más en su familia? Una familia, ok. Mucho de familia grande. ¿Quién es hijo único? ¿Hijo único? Ay, lo siento. Entonces, te amamos también, ¿eh? Te amamos. El problema es que, ¿cómo sería la dinámica si tú fueras David? O sea, el profeta que ungió al último rey, ahora ha ungido a tu hermanito como rey. ¿Cómo cambiaría tal vez el trato? A mí me gustaría pensar de que la primera cosa que haría es empezar a tratarle súper bien a mi hermano, a mi hermanito, para decir, oye, mira, si no hay una posición así, vicepresidente, así algo tranquilo, ¿no? Primer ministro, no sé, piénsalo. Te invito a unos tacos, ¿cómo ves? Sin embargo, esto no sucedió. No sucedió con David. Fíjate, David después tiene una oportunidad de trabajar en la corte de Saúl, porque tal vez vamos a darle el beneficio de la duda a los hermanos. Tal vez ellos dijeron, ay, este Samuel ya se le fueron las cabras al monte, no sabe lo que está haciendo. Ok, bueno, mira lo que sucede. Saúl está siendo atormentado y busca a alguien que pueda tocar algún instrumento y se sabe acerca de David. Dice, oye, mira, el hijo de Isaí, él sí toca. Ok, tráemelo. Entonces, mira, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 19, dice, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, David ahí entró en una posición oficial con el corte, siendo asistente del rey. Tal vez eso de ser ungido rey le parecía muy fantasioso, pero ahora David tenía una posición actual delante del rey. Él le cargaba las armas para Saúl. Ahora, ¿tú piensas que tal vez una posición oficial le daría a él el espacio, el suelo para poder entonces ser parte de algunas cosas que suceden en familia? Bueno, pues no. Porque los hermanos se preparan para la guerra, ahí a pelear contra los filisteos, y solamente van los 3 mayores. ¿Sabes dónde queda David? Con las ovejas. Al parecer, la familia de David le apreciaba tan poco que decía, solamente sirve para esta posición. Solamente, lo que hacían los esclavos, David, ese es tu puesto. Pero es que yo fui ungido rey, no me importa. Pero es que yo trabajo con el rey, no me importa, cállate. Y ve con las ovejas. ¿Cómo vemos esto? En 1 Samuel capítulo 17. Mira la respuesta de su hermano mayor. Mira la respuesta de Eliab. Dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? O sea, ni siquiera eran muchos. O sea, tu responsabilidad
poca, pequeña, en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Espérate. O sea, de todos los hermanos, el único que tiene una posición oficial con el rey soy yo. No, pero Eliab no quería saber nada. Entonces le desprecia en frente de todos. Curioso, esa fue la última mención de Eliab. Ya de aquí en adelante no se menciona más al hermano mayor de David. Tanto era su hambre por sobresalir que hasta ahí llegó. Pero bueno, eso es un paréntesis. El punto es, David no lo tenía fácil en su familia. David podríamos decir que venía de una familia disfuncional. David no tenía la aprobación ni se le inculcó en él la identidad que correspondía con cómo Dios le veía a él. Tal vez tú te has sentido en una situación similar. Tal vez tú sientes que pues tu familia, la verdad, no son el apoyo que tú necesitas o buscas. Tal vez te encuentras con una crisis de identidad. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando nadie logra o cuando nadie valora tus logros o tu valor como persona? Cuando tu propia familia son los primeros en establecer tu identidad, pero ellos no te dan ese apoyo. ¿Sabes? Yo creo que en este momento es donde nosotros tenemos que no mirar a nosotros mismos y tratar de elevar nuestro sentido de valor, ni de inflar nuestro ego, porque hay algunas personas que son los que mejor hablan acerca de sí mismos, ¿no? Ellos son su propio club de fans porque sienten, pues en esta vida no hay nadie que me aprecie, entonces yo voy a tocar mi propio tambor. No, no es tanto así. No es así de que te pones en audífonos mientras que te estás preparando para salir al trabajo y decir, yo soy bueno, yo soy fuerte, yo puedo enfrentar cualquier problema. Y ahí estás en el espejo y después vas manejando, ¿no? Y diciendo esas cosas. No, no, no. Yo creo que la clave aquí es quién es Jehová para ti. Entender la identidad de Jehová, entender la relación que tenemos con Jehová y tratar de identificar de manera más detallada la persona de Jehová. Y lo podemos ver. Podemos ver que David en sus salmos, mira cómo él describe a Jehová y cómo describe la relación. ¿Quién es Jehová para él? Mira, Salmo 27. Yo quiero creer que esto es uno de los salmos que escribió cuando estaba con las ovejas. No lo sé, pero parece. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Mira lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Te das cuenta? Dice, si no hubiera entendido el carácter de Jehová,
yo hubiera desfallecido, yo hubiera desmayado, hubiera perdido las fuerzas. ¿Sabes? No tiene que ver contigo ante una crisis, ante un conflicto de identidad, ante una situación donde las personas no ven tu valor y no te aprecian. No tiene que ver con inflar tu propio sentido de importancia, sino ver a Jehová y entender que de Él viene la salvación. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué necesitamos el conflicto? Porque el conflicto nos permite crecer. Porque es en el conflicto que me doy cuenta que las personas no van a llenar la necesidad que yo tengo. Todos vamos a tener conflicto. Todos vamos a entrar en una etapa donde decimos, ¿sabes qué? La gente no me ve. O sea, la gente lo que dice de mí no cuadra con lo que realmente soy. Y yo creo que esa disfunción Dios lo pudo usar para crear en David una identidad que dependía de Jehová y nadie más. Hay personas que se aferran a otras personas, sean familiares, sean amigos, y su identidad se vuelve un poco gelatinoso porque dependen de esa persona. ¿Y qué haces cuando esa persona te falla? Tu mundo se cae, se derrumba por completo porque ante el conflicto de identidad, trato entonces de absorber o buscar en otros mi ayuda. ¿Pero qué debo de hacer en este conflicto? Tengo que detallar la persona de Jehová y entender cuál es su relación conmigo. Jehová es mi fortaleza y mi salvación. Las personas no nos van a llenar. El segundo conflicto que encontramos en la vida de David es un conflicto de proactividad. El conflicto de proactividad, y es decir, ¿quién sino yo versus quién? ¿Sí? No yo. Las escribo yo mismo. Gracias. El punto es el conflicto con Goliat, ¿no? El punto es darnos cuenta de que David, la verdad, no tuvo razón de meterse a esa batalla. Él bien podría haber dicho, ¿sabes qué? No me invitaron, no me dijeron, yo solamente vengo a entregar un vino y un queso y me voy. Sin embargo, David terminó siendo el centro de atención ese día. Él terminó dando toda la gloria a Dios porque había un gigante sin cabeza y David con su espada. ¿Cómo es que David pudo entrar en ese conflicto y ser proactivo a buscar esa victoria, teniendo todo en contra? ¿Qué es lo que entendió David? Yo creo que él entendió dos cosas. Primero, yo creo que él entendió de que una victoria grande es una pila de victorias pequeñas. Una victoria grande es una pila de victorias pequeñas. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, David está explicando a Saúl de que este Goliat, la verdad, no era problema para él. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Sabes? David no pudo haber confrontado este conflicto gigantesco sin haber sido fiel en las cosas pequeñas. Tal vez al llegar un oso o un león, David hubiera dicho: ¿sabes qué? No es bronca mía, son las ovejas de mi padre, me voy por aquí y ya. Sin embargo, él fue fiel cuando la única persona que iba a ser beneficiado de él entrar en el conflicto con el oso o con un león hubiera sido su papá. Pero dijo: ¿sabes qué? Yo voy a ser responsable.
Entonces, cuando se enfrenta con un gigante que está amenazando a toda una nación, esa victoria grande simplemente fue la culminación de todas las victorias pequeñas. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces nosotros, pensamos que el desafío es a comernos el mundo. Que el desafío es ser, wow, un superhéroe. Y muchas veces cuando nosotros apuntamos desde el púlpito y miramos y decimos, mira, hay que ser más así, más asá, y tal vez usamos un David como punto de referencia, nos olvidamos de que David, su victoria contra Goliat fue la culminación de un montón de victorias a solas, un montón de victorias pequeñas. A veces pensamos de que no, nuestro matrimonio se va a arreglar con una buena plática, ahí ponemos todo sobre la mesa, yo voy a decir, yo voy a hablar, yo voy a pedir perdón, yo voy a... y ya, ya se arregló todo. Cuando en realidad tiene que ver con las cosas que hago cada día, con el cuidado, con el amor que muestro en las cosas pequeñas. Y a veces nos frustramos porque ya queremos salir de esto y ya punto. Tú sabes que la batalla contra Goliat fue la batalla más fácil que emprendió David en toda su vida, porque con una sola piedra se acabó el problema. ¿Tú sabes lo que le esperaba después? 14 años de conflicto con Saúl. 14 años de levantarse cada día, saber que eres el rey ungido, pero que hay una persona que está estorbando. Entonces son las cosas que hago cada día. A veces pienso que voy a ser un gran teólogo porque tomé un curso, porque leí un libro, ya tengo las respuestas de todo lo que necesito en la vida. No, es mi tiempo a solas con Dios. Es cada día indagando, profundizando, un poco más, un poco más, un poco más. Los que andan en el mundo de los negocios hablan de la ley del 1%. ¿Cuánto tiempo te llevaría mejorarte por completo si solamente mejorarías cada día 1%? Ni medio año. Entonces, el entender que son las cosas pequeñas que me traen esa victoria, que el ser fiel en lo poco es lo que me da la posibilidad de enfrentarlo mucho. Yo creo que David lo entendió. Por eso cuando se fue enfrentado contra Goliat, él pudo decir, ¿sabes qué? Esto es como el león, es como el oso, como... Yo lo he enfrentado antes. Creo que la otra cosa que él entendió era de que él era parte de algo. Era parte del ejército de Dios, porque dice en versículo 36, este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice, yo soy parte del ejército del Dios viviente. Entonces, si Dios va a ser provocado, entonces su ejército debe de responder. ¿Quién sino yo? Y yo creo que David tenía un montón de razones para decir, la verdad, yo aquí no le entro. Hay otra persona mejor que yo, una persona más capacitada que yo, una persona que tiene más respuestas, una persona que puede pelear mejor. ¿Sabes qué? Yo creo que sí también. Yo creo que habían personas que sabían pelear un poco mejor que David. David era un joven. Pero algo en su mente hizo clic para decir, yo tengo que ser la persona. Yo tengo que ser la persona. Entonces, si eres parte, sé parte. Yo creo que eso es lo que entendió. Si eres parte, sé parte. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Si tú te identificas con el ejército del Dios viviente, pues ante el conflicto, pelea. Yo me pongo a pensar, ¿qué mentiras se tuvieron que contar los soldados cada día cuando se ponían a la orilla del valle a escuchar a los insultos de Goliat, vestidos con la armadura del ejército de Israel, pero pensando, yo no. ¿Qué cosas se tuvieron que decir a sí mismos para convencerse de que con ellos no? Efesios 6 habla de una armadura. Nos habla de todas las cosas que nos ha dado Dios por medio de Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos nuestra armadura, nos lo ponemos cada día, pero se oxida por falta de uso. Porque hay mentiras que hemos creído, pensando de que esa no es mi pelea, esa no es mi batalla, que mi propósito en la vida es vivir para mí mismo y después si sobra algo, pues se lo entrego a Dios como limosna. Son mentiras.
Si Cristo te ha perdonado, si su sangre te da una esperanza eterna, eres parte del ejército del Dios viviente. Amén. Si eres parte, sé parte. Una cosa que deseamos como iglesia es que cada persona pueda vivir al máximo lo que Dios tiene para ellos. Que pueda utilizar sus dones, sus talentos, sus recursos, absolutamente todas sus circunstancias en la vida para maximizar el propósito por el cual están sobre esta tierra. Ahora, eso va a tomar un sinfín de formas. Para algunos va a ser tener un negocio, para otros va a ser ayudar a ciertas personas, para otros va a ser viajar a otro lado, para otros va a ser, no sé. Pero el punto y lo que queremos lograr es que cada persona pase por un filtro de su propósito, todas las decisiones que tiene que tomar. Uy, salió este trabajo. A ver, pero ¿cómo es? No, pues esto. Y va a ser una oportunidad para glorificar a Dios, va a ser una oportunidad para engrandecerle, va a ser una oportunidad para acercarte más a Él. No, pues no, entonces no lo tomo. Sí, bueno, sigo. Y después continúo. Yo quiero desafiar a cada joven que está por entrar a la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Pero que pienses también por qué lo quieres estudiar. Porque algunos simplemente, y no hay ningún problema con buscar también algo para ti. Pues David, al matar a Goliat, tuvo una vida sin impuestos, se llevó la princesa y un montón de dinero. No estoy diciendo, hey, eso no, uno tiene que ser un fraile franciscano. No. O sea, está bien. Hay que ser impulsado por cosas y es una de las cosas hermosas que Dios nos da, pero que eso no sea el centro. David cuando estaba hablando decía, yo vengo a pelear porque este gigante ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente y eso me impulsa. ¿Qué te impulsa a ti? ¿Qué te impulsa a tomar decisiones? ¿Cuáles son las cosas que te mueven? Si eres parte, sé parte. Entonces tenemos un conflicto de identidad, tenemos un conflicto entonces de proactividad, me meto, entro, sí, no. Después tenemos un conflicto de comparación. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan importante esto del conflicto? Porque, ¿sabes qué? Por medio del conflicto revela lo que tengo adentro, para bien o para mal. Por medio del conflicto yo voy mostrando lo que yo he aprendido. Es la oportunidad de ser probados como oro y sacar a la luz aquello que he estado cultivando. Algunos de nosotros somos santos por falta de oportunidad, nada más. Y el problema con eso es que al ser confrontado con el conflicto, al ser confrontado con la prueba, la tentación, o sea, no es que caigo, es que no tenía nada. No había nada que me apoyaba, no estaba cultivando absolutamente nada. Entonces, claro que voy a caer, claro que me voy a derrotar, claro que no voy a poder soportar el conflicto. Porque esas victorias pequeñas no las estaba cultivando. No seamos así. No seamos santos por falta de oportunidad. Necesitamos el conflicto de nuestra vida porque somos antifrágiles. La última es el conflicto de comparación, es colaboración versus rivalidad. David, la primera cosa que hace después de que le corta la cabeza a Goliat es que lo entrega a Saúl, su rey. Dice, aquí está el gigante. Y Saúl al comienzo estaba impresionado. Y dice el versículo 5 de 1 Samuel 18, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. David, sí, Señor, necesito que vayas por acá. Mira, los filisteos están haciendo problemas allá. Me traes un reporte. Sí, Señor. Se portaba prudentemente, decía. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Ya era general David. Sí, Señor, todo el ejército está contigo. Y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Qué problema?
para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ya estaba Saúl. Eso es 10 veces más. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000, a mí 1,000. No le falta más que el reino. O sea, por una pequeña canción se molesta Saúl y se pone peor. Dice en versículo 9: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabes? Este es el conflicto de la comparación. A pesar de que David era su general, a pesar de que David estaba haciendo cosas grandes para el reino, como el foco se quitó de Saúl y se puso sobre David, no, ahí ya no. Y sabes, esto se evita, este conflicto se evita buscando y entendiendo mi meta. Yo puedo ser victorioso en este conflicto cuando entiendo mi meta. Puedo ser victorioso en el conflicto de la identidad, entendiendo quién es Jehová. Puedo ser victorioso en el conflicto de proactividad, trabajando cada día y cultivando mi vida personal. Pero en esto, entendiendo mi meta, me va a ayudar. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel o para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Algunos arrastramos las reglas del mundo ahora en esta nueva vida. Y pensamos que el que tiene mayor gloria es el que gana. Pensamos que el que recibe más atención, el que tiene mayor puesto, es el que gana en esta vida. No es así. Saúl y David, era raro. En la iglesia católica, ¿sabes? Hay dos papas hoy que están vivos. O sea, uno es ex papa y otro es papa. Eso como que desde el año 800 no había sucedido. Es bien raro. Se tiene que morir el ex papa para que ya se vuelva toda la normalidad. En Israel, en aquel entonces, habían 2 reyes. O sea, un rey que fue ungido, desechado, pero ocupaba el trono. Otro que fue ungido, pero todavía no ocupa el trono. Ahora, lo curioso es que David no lo echó en cara. David podría, una vez que ya tomó el ejército, si están al tanto de lo que sucede con Venezuela ahora, el gran problema también, hay 2 presidentes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero el problema ahorita es de que el que ocupa ahora el lugar de autoridad tiene el ejército, ¿no? Y el otro, que es reconocido por el pueblo, no tiene el ejército. Ahora, ¿quién tenía el favor del ejército en el caso de David y Saúl? David. Dice que el ejército le amaba. Ahora, yo me pongo a pensar, si yo tuviera el ejército, si yo fuera ungido rey, si yo tendría toda la autoridad moral, militar y teológico para ponerme y establecerme como rey, pues lo haría. Diría, a ver, Samuel, ven para acá, Samuel. A ver, diles a todos lo que me dijiste a mí cuando viniste a la casa y todo, y con los hermanos. Elías, ven. ¿Tú te acuerdas? A ver, ejército, soy tu general, ¿sí o no? Sí. ¿Me amas? Sí. Ok, mira, escucha lo que dice Samuel. Claro, es lo más obvio. Pero ¿qué hizo David? Él fue fielmente sirviendo a Saúl, porque su meta no era buscar su propia gloria.
Su meta era servir al pueblo de Israel, ayudándoles a seguir más cercanamente o de manera más fiel a Jehová. Y si era por medio de Saúl o si era por medio de él, no importa. ¿Cuál es el problema? El problema es que Saúl no jugaba por esas reglas. Saúl ya veía las cosas diferentes. Él entraba en este conflicto de comparación. Lo interesante es que aunque David fue proactivo en matar a Goliat, él esquivó este conflicto lo más que podía. Y yo creo que hay algunos conflictos que hay que evitar. Porque, así como dicen acerca del marrano, ¿no? Nunca peleas con un marrano porque los dos se van a enlodar y al marrano le encanta. Así sucedía con Saúl. Él quería entrar al tú a tú. Él quería entrar a esta lucha. Porque bajo esas reglas él ganaba. Sin embargo, David permitió que Dios hiciera su obra. ¿Sabes? Me da pena decir que muchas veces hay organizaciones cristianas, aún iglesias, donde no puede haber liderazgo compartido. Porque una persona no soporta que otro lleve el enfoque, que otro crezca, que Dios haga más por medio de otra persona y le escala. ¿Y cuál es la primera cosa que empieza a suceder? Bueno, empiezo a descalificar a la persona, empiezo a criticar, empiezo a tratar de bajarle un peldaño cuando lo que estoy haciendo es estoy destruyendo la meta. Estoy alejándome de la meta para absorber yo toda la gloria. Entonces, ante el conflicto de la comparación, yo tengo que entrar en mi propio corazón. Entender que yo sí también traigo un Saúl por dentro. Y decir, ¿sabes qué? No, esto lo entrego. Vamos a hablar un poco más acerca de esta rivalidad de la próxima semana. Pero entendamos que David no entró a este juego. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo está hablando, dice, ni o no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si alguien en la Biblia podría ser perfecto, sería el apóstol Pablo. Pero él dice, no, yo la verdad no. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, yo quiero cumplir mi propósito en Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, escucha bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, no miro a mis compañeros alrededor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay personas que no se pueden felicitar por los logros de otro. No pueden estar felices o no pueden nada. O sea, si no me pasa a mí, estoy mal. Si Dios no obra a través de mí, estoy mal. Si yo no fui el protagonista en esta historia, no. ¿Por qué sucede? ¿Por qué caemos tanto ante el conflicto de la comparación? Déjalo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Y escucha, van a haber otros que lo van a alcanzar antes que tú. Van a haber personas que hacen las cosas mejores que tú. Oye, vivimos en un planeta que tiene 8.000 millones más o menos de personas, y un tercio de esas personas conectado al internet. Es decir, en cualquier momento, un tercio o 2/3 del planeta te puede mandar un mensaje ahorita mismo. Y el problema es que estas personas están constantemente mostrando que ellos son mejores que tú. O sea, antes solamente con ser el mejor mecánico de tu pueblito, ya, decías, aquí la hago, ¿no? Ahora pones YouTube y ves, no, que el mecánico del rey y no sé qué, y hace estos tutoriales y bla, 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 y dices, ya, soy un porotito. Nunca vamos a ser el mejor en nada. Bueno, a no ser una persona, pero es uno en todo el planeta. El punto es, tengo que estar satisfecho con donde Dios me tiene. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo aún con todo y fallas, si quieres usarme, gloria a Dios. Si quieres usar a otro, bien, también. No hay conflicto. Bueno, sí hay conflicto, pero yo sé vencerlo. Es necesario el conflicto.
Es necesario el conflicto, porque es el conflicto que nos enseña a lidiar con este mundo. Es necesario el conflicto porque nos muestra ser maduros, amorosos y efectivos cuando hay personas a nuestro alrededor que no buscan lo mismo. Sin conflicto, escuchen bien, sin conflicto David no llegaría a ser el hombre que Dios quería que fuera. Sin conflicto no existen los hombres valientes de David porque nunca hubo un cueva de Adulán. Sin conflicto el carácter de David no iba a ser experimentado en el quebranto que leemos en el libro de los Salmos. ¿Por qué están atesorados Salmos? Porque fue escrito en gran parte por un hombre experimentado en conflicto. Y nosotros, nuestro corazón se une con sus palabras. Pero ¿te imaginas un David sin conflicto? Eso sería una sopa muy aguada. Entonces Dios permitió usar a David. Pero su herramienta, su martillo, fue el conflicto. ¿Será que Dios está haciendo lo mismo contigo? ¿Será que Dios está tratando de moldearte en el hombre, la mujer que Él quiere que seas? Pero huyo del conflicto. O entro al conflicto, pero simplemente para mi propia ganancia. Permita. Ahora, yo no te estoy diciendo, métete a cada conflicto, seas una persona conflictivo. No. Tampoco estoy diciendo huye de cada conflicto. Lo que estoy diciendo es aprovecha cada conflicto. Aprovecha cada oportunidad para aprender. Aprovecha esa angustia que se genera sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decir, ¿sabes qué, Dios? Tú me estás enseñando algo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. En el mundo, no se sorprendan cuando venga el conflicto. Y sabes, te quiero dejar una tarea. Quiero que identifiques el conflicto de la próxima semana. Te puedo prometer que por lo menos uno vas a tener. Y cuando estés en el conflicto y cuando te sientes incómodo, cuando estás tratando de ponerle marcha atrás y huir y bloquear a esa persona y no tratar el tema y evitarlo, pregúntate, ¿será que Dios me quiere enseñar algo con este conflicto? ¿Será que hay algo que yo tengo que aprender aquí? Dios, ¿cómo puede ser glorificado en este conflicto? Y tal vez vas a tener que estar confrontado constantemente con este conflicto hasta que aprendas la lección. Pero acéptalo. Porque es el martillo de Dios formándote. Así como formó a David. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque en medio de ese dolor, del conflicto, la incomodidad, la angustia, tú estás haciendo algo. Señor, tú estás activo en nuestras vidas. Te agradecemos, porque aún eso es una muestra de tu amor. Gracias porque en ti somos criaturas nuevas. Gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia, nos da una esperanza nueva, nos da una meta nueva. Señor, gracias porque podemos apuntar a lo que tú quieres, Señor, y unirnos. Te pido que nos uses, Señor, te pido que nos ayudes a aprender las lecciones del conflicto para así crecer. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Alex. Gracias al Señor por su palabra. Dijo el tema del conflicto.